ya quedan en compañía de su anfitrión, Marcelo Neira. Las 11:04, estamos en vivo en el especial de Marcelo Neira. Con un gran equipo, Juan Natale y Ann Natale en la operación técnica, Nacho Iribarren en producción y redes, Nico Jansson, operador de streaming, Daniel Fernández, servicio informativo de Radio del Plata. Muchas veces hablamos en tiempo de show sobre la importancia de los arregladores en la música y en numerosas oportunidades aparece la pregunta: ¿qué es lo que hace un arreglador? Eso tiene que ver con un tema musical compuesto ya por otras personas. A veces es el mismo arreglador o conductor de orquesta. Muchas veces el arreglador suele ser el conductor de la orquesta, va con sus arreglos y hace la grabación conduciendo la orquesta. A veces no, a veces el arreglo lo hizo otro. Hay infinidad de ejemplos, pero tenés que tener una canción y a partir de ahí no es lo mismo si esa canción la interpreta un trío o de repente una orquesta de 30 músicos. Requiere un arreglo distinto para ver qué intervención tiene cada instrumento dentro de la canción. Más allá de eso, también tenés qué ritmo tiene la canción. Puede ser una balada o puede ser el mismo tema en un uptempo, como dicen allá, un swing o un tema muy rítmico. La misma canción varía y todo eso lo hace el arreglador, lo define el arreglador. Obviamente que hay una gran participación del cantante muchas veces, y en el caso de Tony Bennett, con Ralph Sharon, su pianista, bueno, prácticamente los arreglos los hacían entre los dos. Tony Bennett le iba diciendo: quiero acá la intervención del contrabajo, un pequeño solo de batería aquí, bueno, o lo quiero más rápido, más lento. Tony Bennett se manejaba con Ralph Sharon, que fue su pianista durante, yo diría, más de 50 años. Ralph Sharon tenía su trío y funcionaba perfectamente bien con Tony Bennett. Pero en 1986, Tony Bennett se encuentra con Jorge Calandrelli cuando empieza de nuevo su carrera en Columbia. Y ahí empieza a tener unos arreglos soberbios de Jorge Calandrelli, que era argentino y que lamentablemente falleció el 4 de mayo. En un ratito nomás vamos a estar conversando con alguien, un gran artista, un gran cantante, que trabajó muchos años con Jorge Calandrelli y que cuando estaban trabajando juntos es cuando lo llaman a Calandrelli para que se vaya a Estados Unidos. En ese momento, mejor que lo cuente él. En un ratito nomás, unos minutos. Las hojas caen, las noticias vuelan. Te mantenemos al día con la objetividad de siempre. Otoño en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un
Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12. En Del Plata. La radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. En México fue donde apareciste por primera vez. Mi sueño de bohemio te buscaba y en una copa de licor yo te encontré. Partiste de mí, yo como un tonto sin palabras me quedé y en una mezcla de nostalgia y de dolor te escribí esta canción. En México fue donde mis ojos aprendieron a ver, donde mis manos descubrieron tu calor y tu ternura de mujer. Y al fin, cuando partiste de mí, yo como un tonto sin palabras me quedé y en una mezcla de nostalgia y de dolor te escribí esta canción. Porque ya nunca olvidaré que en México fue. ¡Vámonos! Mi sueño de bohemio te buscaba y en una copa de licor yo te encontré. Y en una mezcla de nostalgia y de dolor te escribí esta canción. Que en México Dani Martín, en México fue. El arreglo de Jorge Calandrelli para esta canción, que tiene una historia muy particular y que seguramente nos la va a contar nuestro amigo Dani Martín, que está en línea. ¿Cómo estás, Dani, querido? Hola, Marce, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué buen arreglo que hizo Calandrelli, ¿eh? Qué buen músico que era, por favor. Inmenso. Inmenso. La verdad, impresionante. Y quiso el destino
allá por el 68, el año 1968, cuando me contratan para ir a México por primera vez, me recomiendan, yo no lo conocía. Sí. Creo que fue Oscar Cardoso Campo, Jorge Kenny. Mirá, hay un muchacho así, que está haciendo unos arreglos extraordinarios, qué sé yo, bueno. Y ahí me reuní en el departamento de él, en la calle Esmeralda, Sí. a una cuadra de Córdoba, donde vivía con su madre. Sí. Yo, un muchachito de 21 años, y Jorge tendría 26, 25, 26. Y ahí estuvimos trabajando durante casi un mes y armando todo el repertorio y arrancamos para México. Recuerdo que se debutó, me llevó un tipo que hizo una promoción maravillosa. Sí. Invirtió mucho dinero. Todo el mundo sabía que llegaba a México Dani Martín. Lo que no sabía es qué hacía. O sea que podías haber sido un mago, uno que hacía sombras chinescas, un ventrílocuo. Claro. Pero el mejor. Sí, debe existir hoy también el Heraldo. Sí. Pero bueno, el mundo se ha volcado más a la parte digital ahora. Sí. El Heraldo debe ser como acá es Clarín o La Nación. O qué sé yo. Sí. Y entonces quien me llevó, José Pepe Guindy, que después nos hicimos muy amigos, un hombre de muchísimo dinero, con sus hermanos, sefaradí. Sí. Entre las empresas que tenían a la empresa Tico de discos. Sí. Y entonces mi padre, que fue un mes y medio, 2, y hizo el negocio, Tu padre era tu representante, además de ser tu papá. Claro. Sí. Y papá conmigo funcionaba mucho mejor fuera de Argentina, porque como él muy bien en alguna oportunidad me explicó, me dijo, acá en Argentina hay que buscar otro apoderado, otro representante que te maneje, porque yo no puedo decir que sos el mejor. Claro. Porque todo el mundo sabe que soy tu papá. Claro. Sí. Y tenía razón el viejo, la verdad, ¿no? Sí. Ya papá, para ese entonces, era representante de Hugo del Carril, Atahualpa Yupanqui. Sí. En fin, va. Y ahí fuimos con Jorge, volamos mi viejo, Jorge y yo, llegamos, recuerdo, al aeropuerto de México, bajo una lluvia bastante firme, y había organizado Guindy como 100 chiquilinas que me fueron a esperar, sin saber nada. Qué bueno. Un circo infernal. Sí. Y paramos. Cuando saliste del avión y viste, ¿vos ya sabías que iba a haber 100 chicas ahí esperándote a los gritos? No, yo no tenía idea de nada. Yo cuando bajé del avión digo, ¿quién viene? Claro, y mi viejo me dijo, es para vos, me dijo. ¿No juro, no agregó ningún calificativo al es para vos? Sí, es posible. Es posible. Bueno, y de ahí nos fuimos al hotel, al Sheraton, al María Isabel, sí, de Paseo de la Reforma, y mira cómo me acuerdo con tanta claridad. Nos dieron la suite 504. Mirá vos. Una suite inmensa, sí, donde vivimos con Jorge Calandrelli y mi papá durante 3 meses. Impresionante. Hay que convivir sí. 3 meses, ¿eh? Sí. Y a los pocos días de llegar, bueno, obviamente Jorge ensayó con una orquesta de 16 tipos y 3 de coro. Sí. Los arreglos de Jorge ya en aquel momento eran impresionantes. Una selección de canciones de José Alfredo Jiménez y bueno, canciones mías, Tiene los ojos tuyos. Todavía no cantaba, por supuesto, a mi manera, eso sí. Fue posterior. Y debutamos el 16 de julio
a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. Mira. Costaba $300 la cena, una locura, toda gente de muchísimo dinero, Claro. en el arranque. Y después, ¿sabés lo que hizo este tipo, Pepe Guindy? Los siguientes 3 días, la gente llamaba para reservar y él decía que estaba todo lleno. Qué vivo, qué bueno. No, Qué pero bueno. Qué nunca bueno. vi un tipo más ligero que ese. Sí, sí, sí. Jugaba la mancha con los Entonces, aviones. Claro, cuando Sí. se dio la chance, explotó. 3 meses yo tuve la casa llena, siempre. Esos 3 días donde él decía que estaba todo lleno, ¿cómo hacía? ¿Estaba lleno de verdad? ¿Invitaba gente? ¿Cómo hacía? Él invitaba gente, ¿eh? Claro, claro. Amigos de él, todo, Sí, pero sí, no hay sí. más, no hay más. Y por ahí quedarían 15 o 20 lugares. Sí, sí. Pero bueno, no, está todo lleno. Aparte estaban un par de pegabifes en la puerta que no Claro. podía entrar nadie. Claro. Y me acuerdo que también el Jacaranda, que así se llamaba el lugar, Sí. en la zona rosa, estaban las aguas danzantes. Ah, Mientras mira. la gente cenaba, imagínate, año 68, toda una novedad, sonaba una música y las aguas bailaban al compás de la música. Ah, mira qué bárbaro. Qué No, impresionante. aparte, imagínate, estoy hablando de 50 y pico de años atrás. Claro, claro. Una locura. ¿Vos te diste cuenta enseguida del talento de Jorge? ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Sí, sí. Él había hecho Yo- acá todo tipo de música. Él había arreglado acá, había trabajado con Palito Sí. Ortega, con un montón de artistas que no tenían que ver con el género musical que vos manejabas, pero podía hacer Claro, todo. claro. Podía hacer todo el Sí, tipo. él acá había hecho arreglos musicales para muchos de los que yo recuerdo, para Sergio Denis, Sí, para, sí, sí. para una cantidad importante de artistas. Pero lo que tuvo conmigo es la posibilidad de entrar en un repertorio más internacional, Claro, claro. ¿entendés? Sí. Entonces, y escribió unos arreglos impresionantes, impresionantes. La obertura del show que duraba 2 minutos. Lamento tanto no tener nada de eso, ¿no? Sí. Bueno, y en una de esas tantas tardes, bueno, nos agarró un temblor de tierra de 7.6. Ya no es un temblor eso, ya es un gran No, terremoto. Terremoto, Sí, sí, sí. terremoto, sí. Sí. Y pobre Jorge, me acuerdo que Jorge, del lado donde estaba su cuarto y su baño, Sí. cruzó para el lado donde era una suite muy grande, Sí. cruzó para el lado donde estaba yo, que yo ya estaba levantado, horrorizado, nunca me había pasado una cosa así de un terremoto, y él entró, había una puerta que daba al living y después a la habitación mía, ¿no? Sí. Pero también había otra puerta antes, en el pasillo, que daba a un antebaño mío, todo con espejos. Ah, mira. Y él entró, pobrecito, tan rápido que vio que un tipo se le venía encima. Era él. Después nos reímos 2 días, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Claro, Qué porque él bárbaro. vio que se venía un tipo encima. Sí, después me acuerdo que bajamos al lobby del hotel, Sí. y había gente que se iba, Claro, claro. definitivamente. Sí, 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 sí. sí. Yo Se te la pasé un terremoto también, 7.4 en Los Ángeles, y estaba en el piso 10 de un hotel, y era la noche, estábamos durmiendo, saltaba la cama, era una cosa muy impresionante, y fue... Es muy, muy espantoso. Pero Me ha además para vivido- uno, viste que uno, era mi primer terremoto, yo no había vivido eso nunca. Es muy feo, ¿eh? Sí, 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 pero yo no tomé noción, pensé que era un temblor, llamé a los compañeros míos que estaban en otras habitaciones, también, sí, bueno, seguimos durmiendo, y de repente nos golpean la puerta, todos afuera, nos llevaron a un salón en el segundo subsuelo, y yo me estaba peinando, ¿viste?
O sea, Sí. me había vestido, me estaba peinando y veo que había gente en calzoncillo en el segundo subsuelo. O sea, había gente Claro. que sabía lo que estaba pasando. Y yo estaba preocupado porque no tenía el cinturón. Me estaba molesto. Y entonces le dije que tenía que ir a buscar un remedio, fíjate que inconsciente, ¿no? Y me llevaron en un ascensor que iba a una velocidad increíble y yo agarré un remedio que tenía cualquiera y el cinturón, que para mí era fundamental. En esos momentos uno suele hacer boludeces, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero fue tremendo. Fue tremendo. Y te decía, como ahí vivimos 3 meses, Sí, entonces había que matar las tardes, que yo no tenía entrevistas en algún canal, porque después tuve que hacer 4 programas auspiciados por Nescafé, míos, yo solo, sí, con arreglo de Jorge también, por supuesto, que iba a las 9 de la noche los lunes. sí, Pero bueno, quedaban algunas tardes que en banda, que de pronto estaba 3, 4 horas y no sabía qué hacer. Y entonces en una de esas tardes subimos al último piso donde estaba la piscina, sí. y al costado de la piscina había un salón con un piano de cola. Ahí compusimos En México fue. Mirá vos, qué bueno, qué Ahí fue. bueno. Yo no entiendo por qué no se me ocurrió a mí estrenarla, la canción. Claro, Seguramente porque no me había aprendido la letra y ya estaba el show muy montado. sí, Después terminamos de Jacaranda, fuimos a otros sitios. Después fuimos a Acapulco, a Guadalajara, a Monterrey. Estuvimos, en Acapulco estuvimos casi 20 días. sí. Que creo haberte yo alguna vez contado una anécdota que se reía Jorge tanto, porque salgo a actuar en El Zorro, un lugar de público latino, Sí, y yo veía que en una mesa había una mujer muy bella que a mí me parecía que la conocía, pero no, en el medio del show, no alcanzaba a darme cuenta quién era. sí, Y un tipo sí, 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 con ella, sí, también, digo, este tipo yo lo conozco, ¿viste? Y mientras uno va actuando, sí. va mirando yo. Cuando llego al camarín, viene el dueño del Zorro y me dice, ¿qué pasa, hombre? Cómo no los presentas? Jacqueline Bisset y Jean-Paul Belmondo. No te puedo creer, no te puedo creer. Qué bárbaro, qué Estaban bárbaro. filmando una película Sí, en Acapulco y bueno, la gente los habían llevado ahí a ver el show. sí. Qué Y fue muy gracioso. impresionante, qué impresionante. Y yo le dije al dueño, ¿viste? Le digo, ¿sabes que me parecía que eran conocidos? Pero te tengo que matar. Me dijo. En ese momento solamente hubieras conocido a Sinatra, ¿no? En ese... Sí, ahí se lo saco al toque. Sí, 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 sí. Dios mío. ¿Qué Pero en sí, aquellos años, Acapulco era la perla de México. claro, Bueno, claro. también era la época en que Frank Sinatra tenía su casa ahí, Sí, años antes, o más o menos por ahí, el gran romance y el gran amor de su vida, sí. o uno de los amores más fuertes que tuvo Sinatra, con la actriz, qué sé yo, Con Ava Gardner. con Ava Gardner, exactamente. Y vos sabés que yo le erré. Había un lugar en el hotel donde parábamos con Jorge y con mi mujer ya había nacido mi hija mayor, en el Acapulco Imperial, Sí, un hotel maravilloso frente al mar, qué sé yo. Debajo, en la planta baja, había un pequeño lugar italiano que se llamaba La Pérgola sí. y el dueño era un cordobés. Mirá vos, mirá Esto vos. me lo cuenta mi mujer Sí, cuando baja sí, a buscarle la leche a Mariana. Mariana tenía 2 años. sí, Y entonces cuando sube me dice,
a que no sabe quién estaba. Estuvo anoche que mandó a cerrar el lugar, la pérgola. Sí, Le digo, no, igual yo no estaba. Yo claro. estaba cantando en el Zorro. Me dice, estuvo Sinatra. No te puedo creer. mirá vos. Cerró el lugar, Sí. después yo bajé, por supuesto, y estuve hablando con el cordobés, 2 horas lo gasté. Sí, Digo, contame, ¿cómo claro. es? ¿Cómo? No, dice, muy amable. Y después hizo formar a toda la gente, al chef, a los mozos, a los camareros, esto, lo otro. Entonces le dio la mano y $100 de propina a cada uno. Claro, sí, las propinas de Sinatra eran de a 100 dólares. Es lo que me dijo este tipo. Sí. Es lo que me dijo este tipo. Un lugar tano, viste, con muy buena comida italiana. Claro. No sé, yo estaba, ya te digo, cuando él entró, yo ya estaba laburando, ¿no? Estaba cantando en el Zorro. Sí, Pero me hubiera encantado. y sí, La claro. única vez que lo vi fue cuando lo trajo Palito, Sí, en el 81, en el Luna Park. claro. Esa fue la única vez que yo lo vi en vivo Sí, y yo estaba en la segunda fila. claro. O sea que lo tuve bien cerca, ¿no? Sí. Vos sabés que Pancho Figueroa de los Chalchaleros es fanático de Sinatra. Sí, yo sé. Y bueno, él tiene un par de historias. Viajaba en primera en un avión y al lado estaba Ella Fitzgerald. Madre mía. Y Ella Fitzgerald le cantó algunas canciones así medio al oído. ¿Vos podés creer? La amabilidad de estos artistas, de estas artistas. Y me contaba que él estaba yendo a Estados Unidos con los Chalchaleros y el sueño de él era ver a Sinatra. No sé si era Nueva York, no me acuerdo bien qué ciudad estaban viajando. Iban en el avión y estaba el diario norteamericano y el productor le había puesto una página donde estaban ellos anunciados, que iban a estar actuando, ponerle el viernes a las 20. Y bueno, él estaba mirando eso y decía, yo quiero ver a Sinatra, sabía que Sinatra iba a estar en Nueva York también, así que yo voy a aprovechar para verlo. Gira la página y en la siguiente página estaba, Sinatra se presenta en tal lugar este viernes a las 20. ¿Vos podés creer? Qué maravilla, ¿eh? Sí, el tipo se quería morir. En el mismo, o sea, lo tuvo cerca, pero los dos estaban actuando. Claro. Mirá, de haber sido Nueva York, seguramente los Chalchaleros habrán actuado en un lugar que se llamaba Chipchas. Ajá. Es posible de haber sido Nueva York, ¿no? Claro. Porque por ese lugar pasaron muchos artistas populares argentinos. Sí. Entonces digo, a lo mejor fue ese. Pero digo, siguiendo con la historieta de Jorge que ha partido hace un par de días que lo siento tanto. Sí. Empezaron, claro, cuando lo vieron con tremendos arreglos, a mí me venían a escuchar cantantes mexicanos de swing, de la onda de Enrique Guzmán, de la onda de César Costa, de esa onda, ¿no? Tipos que yo no conocía, que bueno, lo conocí ahí, y cuando me venían a saludar al camarín. Entonces se me acerca Jorge, porque comíamos siempre nosotros en el camarín después del show. Claro. Y entonces me dice un día Jorge, ya había pasado como 20 días, un mes, me dice, Danito, ¿no te molestaría? Dice, porque hay 2 o 3 muchachos que son populares acá y que les gustaría que yo les hiciera un par de arreglos a cada uno. ¿No te joroba? Para nada, Jorge, por favor, dale. Y ahí empezó a hacer arreglos y los cobraba bien. Sí. No recuerdo ahora exactamente, pero sé que para el momento aquel era un buen dinero. Claro. Y al poco tiempo
después que se fueron cumpliendo los 7 meses, me dice Jorge, mirá, yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles. Sí, En aquel momento vivía la hermana en Los Ángeles. sí. Y como el pasaje hasta aquí, por supuesto, me lo pagaste vos, o Pepe Guindy, la vuelta yo no la voy a hacer ahora. ¿Te molestaría que yo me fuera de acá a Los Ángeles? Pero para nada. Claro. Se fue a Los Ángeles, estuvo un mes, volvió a Argentina, habrá estado acá 3, 4 meses, que hicimos un vinilo, un álbum para Odeón. Sí, La mitad la hizo Oscar Cardoso Campo y la otra mitad la hice con Jorge Calandrelli. sí. Un álbum que se llamó Tiene los ojos tuyos, Sí, sí, sí. del año 69. Y después se fue a Estados Unidos, no vino nunca más. Claro. Vino. Venía de visita a ver a la madre. Creo. Porque ahí ya se enganchó con Quincy Jones y ahí ya empezó a crecer. Sí. Incluso empezó a hacer, que no creo que mucha gente lo sepa, música para películas. Sí, Él sí, estuvo es verdad. ternado para un Oscar, vos Sí, lo sabés. sí, 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 sí. Sí, sí. Claro. Bueno, y después agarró con Tony Bennett, que estuvo casi, no sé, 25 o 30 años. Sí, sí, o más, yo creo que más. Vos Sí, fijate una que locura. él gana 6 premios Grammy, pero no Grammys latinos, 6 premios Grammy No, y de lo de verdad. 28 nominaciones. 28 nominaciones a los premios Grammy. Trabajando con Tony Bennett, con Barbra Streisand, con Celine Dion, con Stevie Wonder, con Lady Gaga, una cosa. Y además haciendo otros arreglos de salsa, de boleros, Luis Miguel, Gloria Estefan, sí. una cosa muy impresionante la carrera de Jorge. No, la carrera de Jorge fue impresionante. Yo tuve la suerte, Marce, de verlo en persona no hace más de 7 años, Sí, cuando viene a Buenos Aires y le dan un estímulo Ciudadano Ilustre, no sé cómo sí, se llama sí, la sí, historieta sí, esa, sí, de la legislatura. sí. Maravilloso. Me acuerdo que estaba presente Horacio Malvicino. Estaba Ángel Juan Mahler Alberto Pugliani. como Mahler, como que me vino a secretario de saludar. Cultura, que debe haber sido él el que fogoneó eso. Claro. Y Mahler me acuerdo que me vino a saludar, porque no me conocía, nunca me había saludado personalmente, y parece que le caía bien yo y que toqué el otro. Sí. Bueno, ese día, y no sé, hacía 20 años que yo no lo veía a Jorge. Claro, claro. Y nos sacamos una foto que yo la supe tener, y como todas las cosas de mi vida, las pierdo. O sea, Dani, ¿qué cualidades tenía Jorge Calandrelli como arreglador y como conductor de orquesta que no tenían otros? Jorge tenía la gran capacidad de saber cómo llevar adelante un arreglo sin molestar al cantante Claro, y darle el tiempo justo para que el tipo se luciera. claro. Y cuando podía, mostraba las uñas, en el Sí. mejor sentido, Sí, sí. y decía, bueno, esta parte es mía. Claro. Y ¿Entendés? mostraba todo lo que tenía, sí. Sí, sí, Claro. sí. Sí, sí, sí. Hay arreglos, por ejemplo, lo que grabó con Barbra Streisand, Sí, yo lo sé porque lo hablamos. Yo hablé muchas veces por celular con él en los últimos 15 años, mucho. sí. Y él me contó el gran trabajo que tuvo que hacer, primero con máquinas que fingían lo que después grabó con 40 músicos de verdad. Sí, Cuando grabó con Barbra Streisand, tuvo que ir a la casa con un armado, todo con máquinas. mirá vos, mirá. Eso me lo contó Jorge. Sí, Y ella lo escuchó. Y después que lo escuchó dijo, 10 puntos.
Y mirá que ella era complicada, ¿eh? Sí, Ella era era muy brava. complicada. Yo le hice una Sí. nota a Jorge Calandrelli, que fue la gentileza tuya de hacer el contacto, que Sí. él se entusiasmó, hablamos largo rato, y una de las cosas que me decía es que Barbra Streisand cuando cantaba no quería que la vieran los músicos. O sea, Es verdad. y... Es verdad porque me lo comentó a mí también. Sí, sí, Es así. Sí, sí. Ponía, viste las cosas esas en el estudio de grabación que son como paredes movibles. sí, Entonces ella se ponía tres de esos paneles movibles sí, y se metía adentro. sí. Y la orquesta estaba alrededor, los 30 o 40 Qué músicos. bárbaro. Me acuerdo que yo le pregunté a Jorge y él me reconoció. Le dije, vos tenés que ser una especie de psicólogo también para el trato con estos artistas. Porque no era el mismo el trato con Tony Bennett que con Barbra Streisand o con Celine Dion. Son personalidades todas muy diferentes, donde el arreglador y el conductor de la orquesta, después, porque muchas veces el arreglador hace el arreglo y la orquesta la conduce otro, en el caso de Jorge Calandrelli conducía a él, tenía que estar a gusto el cantante, y al tipo que veía era el conductor de la orquesta. Seguro. Yo tengo música de Jorge en casa, Sí, donde, digamos, es un álbum de Jorge Calandrelli, ¿no es cierto? claro. Maravilloso, con unos arreglos que te vuelan la cabeza. Pero en 2 o 3 temas canta Al Jarreau. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Tremendo, Sí, 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 sí. tremendo. Sí, sí. No, pero las cosas que ha hecho y las cosas que yo ignoro. Claro. Y además, más allá de todo su talento como artista, era muy buena persona. Gran tipo. Sí, gran tipo. Conmigo se reía mucho. Y sí, me imagino. Como se Me imagino, tiraba al sí. suelo. Vos sabés que él, cuando tuvimos que... los primeros 3 meses fue en esa suite, Sí, pero los siguientes 4 meses, sí, para seguir trabajando en México, él se fue a vivir al departamento del secretario privado de Pepe Guindy, sí, y yo por mi lado alquilé un departamento en la calle Londres, en la zona rosa, sí. donde en el mismo edificio, años más tarde, cuando lo crucé personalmente, le dije, vos tocás la trompetita, vos todavía no cantabas en el 68, a Diango. Ah, mirá, mirá. Estaba ahí, mirá vos. Diango era un trompetista, Sí, en el 68, era un trompetista de un nightclub, sí, pero no era Diango todavía. claro, claro, claro. Entonces cuando lo crucé, que sé yo, en el 80 y pico, no me acuerdo, en el Canal 7, cuando le dije, no, se murió. Londres 190, porque aparte yo tengo una memoria Sí, que es terrible. Le digo, ¿vos alquilabas un departamento en Londres 190, Gallego? Me dice, sí, ¿cómo sabes tú eso? Porque vos tocabas la trompetita y no me dejabas dormir. qué bárbaro, Claro. qué bárbaro. Y escucha esta. Sí, Estábamos en la suite con Jorge y el sindicato de músicos, más otros sindicatos, hacen una huelga. sí, Y empieza la gente, 20.000, 30.000 personas, a caminar por el Paseo de la Reforma para el lado del Zócalo, sí, ¿no? Y entonces yo empiezo a mirar a la gente, cómo marchaba y qué sé yo, me doy vuelta, Jorge no estaba más. sí. Se sumó a la gente Se y se sumó. fue hasta el Zócalo. Se sumó a la marcha. Entonces, a la marcha, Sí. volvió como a las 3 horas Sí, y me dice, estuvo bárbaro, fui a apoyar a los músicos y yo está bien, estuviste bien. Pero tenemos que mudarnos la semana que viene, y vos vas a lo de
Luis Fernández a vivir. Sí. Sí, dice, pero vos sabés que me ofrecieron una pistola Luger de la Segunda Guerra y me la acabo de comprar No, en no. $800. No te puedo Y creer. para ir a Luis Fernández tengo que comprar una cama y se me acabó el dinero. Le digo, acostate arriba de la Luger. Se murió, le agarró un ataque de risa. Qué lindo. Digo, poné la Luger en el suelo y acostate arriba. Qué bárbaro. No, pero anécdotas, 1.000.000. Contame cuando el tipo ese te pidió que cantaras el tema de nuevo. Bueno, y estaba Jorge en el Pero piano, contámelo claro. bien, con lo que te dice al final Calandrelli. Claro, sí. Sí. Termino de cantar Cuando estemos viejos Sí. y entonces, Que ese El tema es tipo que tuyo, de estaba- tu autoría. sí, claro. Sí. Y entonces en la mesa del frente estaba este tipo, que era un pesado, un tipo de armas tomar, Sí. con 3 o 4 amigotes pegado al escenario. Entonces cuando termina el aplauso, que fue un aplauso muy hermoso, yo por micrófono digo, bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a recordar a un autor y compositor mexicano maravilloso, que iba a cantar yo una selección de canciones de Agustín Lara. Sí. Y entonces salta este tipo en el silencio y me dice, cántala de nuevo. Le digo, la verdad, señor, le agradezco mucho porque la canción es mía, le agradezco sinceramente, pero ahora vamos a cantar canciones de don Agustín Lara. Entonces veo que el tipo se desabrocha el saco y saca un revólver que no terminaba de sacarlo nunca. Una cosa inmensa. Sí. Lo pone arriba de la mesa y el caño me apuntaba a mí. Sí. A todo esto el Me pianista dijo, era Calandrelli, que estaba con vos. el pianista era Jorge, claro, Sí, que sí, estaba sí. atrás, a 7 metros mío, y Sí. la orquesta, Sí, sí, sí. 12 monos. Va. Y entonces me dice el tipo, cántala de nuevo. Y yo le vi el revólver, Sí. y entonces me doy vuelta, y Jorge a todo esto había visto todo este asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba blanco. Y lo miro y me dice Jorge, cantémosla de nuevo, la puta madre. Y esa fue la única vez que yo canté Cuando estemos viejos 2 veces. Porque la canté. Sí, claro. ¿Te imaginás que la canté? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No te la volvió Bueno. a pedir el tipo, se quedó conforme con eso. Sí, después me llevó a la casa. Ah, mira. El revólver Claro. ahí lo guardó, me imagino, después de que... Sí, a 40 kilómetros del DF Sí, estaba la casa del tipo. sí. Y después el chofer me trajo de vuelta a mi casa a las 7 de la mañana. Y me regaló 2 botellas de coñac XO. Sí. Un coñac francés maravilloso, que yo se la regalé al portero, pues yo estaba llegando tarde a casa, Sí, a las 8 de la mañana. claro. No entré, no me dejaron entrar. Me fui a la casa de Antonio Prieto, 5 cuadras. Ah, ahí fue cuando lo De llamaste por smoking. teléfono, ¿no? No, fui, toqué el timbre Ah, y vino la mucama. sí, Le digo, dígale al señor que baje. Entonces va a la mucama, vuelve y dice el señor que suba, sí, que la señora está durmiendo. sí. Entonces yo subo y Antonio en la parte de arriba tenía las habitaciones, que por cierto Jorge fue muy amigo también de Antonio. Sí, Y entonces, de smoking yo, imagínate, claro. 9 de la mañana. Y me apoyo así en la entrada del cuarto y Antonio me dice, tú no te levantas temprano.
Y yo no hablaba. Claro. Yo no hablaba. Y me dice, y si te levantas temprano, no te vas a poner el smoking. Te echaron, me dijo. Le dije, vos tendrías que ser detective. Ay, qué bueno, qué bueno, qué Y bueno. bueno, ahí me acosté, Sí, trajeron café, tomé café, me dormí. Y Antonio, bueno, fue a buscar el arreglo. él fue el mediador. Sí, con Marta. Sí, sí, sí. Sí, con mi mujer. Que obviamente, después de varias horas de negociaciones, me perdonó. Claro, Porque le claro. expliqué que yo, el tipo me había llevado, pero que yo en una hora iba a estar de vuelta. Claro, Pero no me dijo nunca que la casa estaba a 50 kilómetros claro, claro. del DF. Y entonces yo estaba un poco en manos del tipo. Sí, sí, sí. Yo creo que tu vida estaba en manos del tipo. Sí, un horror. No, no sabés, un tipo... Y vos sabés que ese tipo, cuando yo regresé de México, estamos hablando que eso sucedió, no demasiado tiempo, faltaba muy poco tiempo para regresar a la Argentina. Sí, Y él fue la última noche que yo cantaba en el Terraza Casino y se paró con una copa de coñac y me dio una copa no no se escuchó ahí, se cortó. No se escuchó. ¿Te dio y qué? me dijo, Perdóname. quiero... No se escuchó, Dani, justo. Cuando dijiste me dio, se cortó la comunicación. ¿Y te dio? Me dio una copa de coñac. Sí, Él chocó la copa de coñac con la mía, sí. arriba del escenario, lo más que pudo, Sí. y me dijo, quiero que sepas que te llevas mi corazón, Ah, que mira. te llevas mi corazón. Qué fuerte, ¿eh? Ah, eso fue muy bueno. Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. ¿Cuántas cosas en común, ¿no? Que viviste con Jorge. Y además Sí. a él lo llaman cuando está trabajando con vos para que fuera a Estados Unidos, ¿verdad? Seguro, Qué bárbaro. claro, 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 claro. Y a partir que se enganchó en Estados Unidos, no sé si habrá regresado a Argentina, tal vez 3 veces, Sí. pero sin hacer acá nada. No. Él me contó que venía a visitar a su madre. Radicó en Estados Unidos, Claro, claro. no hizo nada. Y que cuando su madre ya había muerto, bueno, ya como que dejó de venir. No era un asiduo visitante. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí. Era un piso antiguo en la calle Esmeral, Sí, entre Córdoba y Paraguay. sí. ¿Qué Ahí sentís? vivía la madre Sí. y Jorge, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves que de repente acá, bueno, hay mucha gente que no conoce a Jorge Calandrelli, que bueno, él estaba haciendo su carrera allá, a los que no les gusta la música que él hacía, capaz que no tienen por qué conocerlo, pero ¿qué sentís cuando de repente el periodismo o mucha gente afín, de repente muere Calandrelli y como que no hay una repercusión como la que debió haber habido, ¿no? Mira, me da mucha pena, pero en realidad la gente, cuando digo gente, digo el público en general, Sí, no tiene la culpa, no, claro. porque sí tienen la culpa los comunicadores, los que están al frente de un micrófono, los que están frente a una cámara de televisión, los que están en un streaming ahora. Es decir, toda la gente que comunica cosas al público tendría que informar al público para que el público se entere quién fue este señor. Claro, claro. O sea, si vos al público no le explicás, Sí, es sí, imposible claro. que el público Sí, sí, sepa. sí, sí, sí.
Yo creo Este es el asunto. que más allá de nuestro programa, yo no sé si mucha gente habló o hablaba de Jorge Calandrelli en programas, incluso programas musicales, ¿no? Que pasan otro tipo de música. Hay como un olvido de los grandes yo tengo artistas. tengo entendido que ayer o anteayer, creo que te lo hice llegar, una foto que está Jorge con Elton John, Sí, salió en Infobae, sí, en Instagram de Infobae, bueno, informando, por supuesto, quién era la persona que había partido, Jorge Calandrelli, pero no mucho más. claro. No, yo al menos. Y después en las redes Sí, también lo despidieron algunos de los integrantes de Música en Libertad, claro. aquel programa de la década de 70, 80, a quien Jorge, antes de irse a vivir definitivamente a Estados Unidos, hizo infinidad de arreglos. Claro, claro. A todos ellos. Sí, 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 sí. Por eso Pero, hablábamos de la como ductilidad, músico, ¿no? Tremendo. Sí, tremendo. sí, tremendo. Y como conductora, vos me mostraste una foto hoy, me pasaste una foto de él, donde él está conduciendo una gran orquesta, vos estás cantando, y él te está mirando a vos, no está mirando a los músicos. Exacto. Eso es en Jacaranda, y esa foto es de el día del debut a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, que te comentaba, Sí, que costaba $300 la cena. claro, claro. Esa era la noche. Los tipos todos de smoking en las mesas y las mujeres todas de largo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ah, una cosa impresionante. Dani, Y nosotros sí, éramos dos criaturas, ¿viste? claro, 20 y pico, 20 años, 21 años, 25 años, 26. Impresionante. Claro, una cosa Impresionante. de loco. Sí, 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 sí. Vamos Una a cosa tener de que loco. hablar la semana que viene porque hay un acontecimiento que tiene que ver con vos y con una canción que se cumplen 50 años desde que la grabaste y que vos fuiste el primer cantante en grabarla en español. Así es, eso va a suceder el día 12 de este mes, Sí, cuando en el estudio Neto, con Jorge Portugués da Silva como técnico sí, y con un arreglo maravilloso de Juan Alberto Pugliano, sí, grabo A Mi Manera, sí. para Discos Trova, y sale el long play, el vinilo, Sí, al mes, pero yo grabé el 12 de mayo. claro, claro, claro. Y él, obviamente, el long play se llamó, está todavía por ahí. El otro día uno de mis nietos me dijo, lo están vendiendo por Mercado Sí, Libre. sí, sí. Me lo regalaste. Creo que me regalaste el último que tenías, que me lo firmaste y me lo regalaste. Yo lo Sí, tengo. yo tengo una gran habilidad para deshacerme de las cosas. Juliano se enoja mucho conmigo, Sí, sí, porque sí. me dijo, no guardás nada. Claro. Le digo, ya está. Lo que Sí. sí tengo es una Liza Minnelli dorada que me entregaron por haber sido el artista. Cuando vuelvo de México, debuto en cabaret y estoy cantando 4 años en cabaret, Sí. frente a la Plaza San Martín. Sí. Y después tengo los 4 Gardel, Sí. que tuve la fortuna de ganar en el 14, 16, 19 y 23. Claro. Después no tengo más nada. Yo tengo, así como vos tenés esa habilidad para deshacerte de las cosas, yo tengo una gran habilidad para tener y juntar un montón de cosas, al punto tal que si yo invito a un amigo mío a mi casa, lo hago pasar y yo me tengo que quedar afuera porque no entramos los dos. Ese es el problema que tengo al día de hoy. Dani, hablamos la semana que viene sobre A Mi Manera, que tiene una historia bárbara además. Sí, va a ser un placer. Muchas gracias, amigo querido. Estamos cerrando con A Mi Manera. Bueno, un abrazo enorme, Marce. Gracias, Dani, muchas gracias. Y muy merecido el recuerdo a Jorge Sí, Calandrelli. absolutamente, sí. Muchas gracias, Dani Martín. Estuvo aquí en el especial de Marcelo Neira.